Buenos días, iglesia. Quiero que el Señor nos bendiga en esta mañana, transformando nuestros corazones a través de la palabra que Él tiene para hoy. Como hemos visto, estamos estudiando la carta de Santiago y Santiago nos habla de cómo un cristiano debe vivir la fe. Si estamos aplicando nuestra fe en Cristo de una manera adecuada o no. Y todas estas últimas predicaciones no solo nos han dejado una enseñanza, sino también la responsabilidad que tenemos delante del Señor para llevar vidas que le agraden a Él. Esa era la intención de Santiago. Hoy estaremos aprendiendo sobre la sabiduría. Es un tema importantísimo para Dios. Tan solo en el Antiguo Testamento la palabra sabiduría aparece 300 veces. De esas, más de 100 veces en el libro de los Proverbios. Acá en el Nuevo Testamento, Santiago tiene la idea con este tema de que identifiquemos qué tan sabios somos nosotros. Por eso he titulado esta enseñanza La fuente de mi sabiduría. La fuente de mi sabiduría. Hubo un rey que gobernó su reinado en los años 950 a.C. Este hombre amaba muchísimo a Dios. Le adoraba todos los días. Su papá le había enseñado acerca de todo lo concerniente para reinar de la mejor manera. Una noche mientras dormía este rey tuvo un sueño donde Dios le preguntó: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. El rey dijo: quiero saber bien siempre la diferencia entre el bien y el mal. Y quiero tener un corazón compasivo para reinar en este pueblo. ¡Ah! ¿Con qué quieres esto?, le dijo Dios a este rey. Está bien, vas a ser el hombre más sabio y comprensivo en la historia de la humanidad. Porque sé dónde está tu corazón. Pensé que me ibas a pedir riquezas, que me ibas a pedir otras cosas como los reyes de los pueblos paganos. Porque como yo sé dónde está tu corazón, te daré sabiduría. Sabiduría. Al despertar a la mañana siguiente, el rey se dio cuenta, era un sueño. Era un sueño. Pero no pasaron sino unos pocos días para que el Señor haya colocado en la vida de él la primera prueba de sabiduría que él le había entregado a este rey. Dos prostitutas se le acercaron a él en una mañana y les dijo: ¿qué pasa, mujeres? ¿Qué es lo que está pasando aquí? No, señor, nosotros vivimos juntas, muy angustiadas una de ellas. Yo tuve mi bebé en mi casa, le dice la primera mujer. Y esta otra mujer tuvo su bebé 3 días después. Una noche, cuando esta mujer dormía, dio la vuelta y lo aplastó. Dejó de respirar. Cuando ella se dio cuenta que su bebé había muerto, a la medianoche fue a mi cama, me quitó a mi hijo y me puso el de ella. Al día siguiente yo me desperté y cuando vi que el niño no podía amamantar, que no respiraba, me angustié mucho y lloré desesperadamente. Pero al ratico me di cuenta que este no era mi hijo, que ella me lo había cambiado. De pronto, cuando esta mujer estaba hablando, la otra mujer paró la conversación y dijo: no es cierto, eso no es cierto. El bebé vivo es el mío. Este es mi hijo. El rey Sabed dijo: momento, tenemos que hacer algo. Porque la una dice que sí, la otra dice que no, que sí, que no, que sí, paren, silencio. Y le dijo a su guardia:
traedme pues ese niño, sacad la espada, partidlo en dos y dale la mitad a una y la mitad a la otra. El guardia diría, wow, qué sabiduría, ¿verdad? Pero no. En un momento, la primera mujer lloró amargamente, desesperadamente, dijo, Señor rey, no lo mates, por favor, entrégaselo a esa mujer entonces. Y la otra dijo, haz lo que tengas que hacer, señor rey. Igual, ni para ella ni para mí, si tú lo matas. En ese momento, el rey dijo, no lo matéis, guardia. Entrégale ese bebé a esta primera mujer que está llorando amargamente, que dijo que no lo mataran. Ella es la mamá. Todos sabemos de qué rey estamos hablando, ¿verdad? Del rey Salomón. Del rey Salomón. La sabiduría que Dios le dio al rey Salomón fue impresionante. Lo hizo el hombre más sabio de la humanidad. El pueblo de Israel, al saber que el rey había tomado esas decisiones, le aclamaron por su sabiduría y dijeron, ¡oh, qué tan grande la sabiduría de nuestro rey en Israel! Pero la pregunta es la siguiente, si él tenía la sabiduría de Dios, ¿por qué se alejó tanto de Dios y sus pecados fueron devastadores? La Biblia nos dice que él tuvo más de 700 mujeres, más de 300 concubinas que las sacó del extranjero cuando a él se le había prohibido casarse con una mujer extranjera. Fueron las mujeres que lo desviaron del corazón de Dios. Él empezó a tener alianzas con naciones paganas, hizo ofrendas a otros dioses, se entregó a toda clase de placeres, extravagancias, tuvo cualquier entretenimiento musical, incluso muchas fiestas con mucho vino. ¿Por qué este hombre, teniendo la sabiduría de Dios, hacía esto? Salomón se gloriaba de su sabiduría divina y se creyó muy sabio e inteligente. Se puso a conocer la sabiduría del mundo y se contaminó, creyendo que él tenía la razón por siempre. Y las consecuencias fueron muy terribles, no solo para él, sino para todo el pueblo de Israel. De hecho, hizo que su reino se dividiera en dos. Entonces tenemos que conocer lo que dice acerca de la Escritura y respondernos cuál es nuestra sabiduría, de dónde fluye nuestra sabiduría, cuál es nuestra fuente de sabiduría. Vamos todos al libro de Santiago, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 13 al 18. Lo voy a leer de la traducción de la Biblia de las Américas. Tengamos todos Santiago 3, del 13 al 18. Dice así, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es lo que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, tantas bendiciones que nos das a través de ella. Solo te pedimos que nos transformes y que cada vez estemos más a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres grande y poderoso. Esta iglesia te ama, Señor. La iglesia de Cota quiere amarte cada vez más y ser cada vez más sabia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para conocer cuál es la fuente de nuestra sabiduría, Santiago nos enseña tres cosas. La verdad sobre la sabiduría, la falsa sabiduría y la verdadera sabiduría. La verdad sobre la sabiduría. Vamos todos al versículo número 13. Santiago comienza con una pregunta muy capciosa. Dice así, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿A quién le hace esa pregunta?
Ya lo sabemos, lo hemos visto todas estas semanas. A creyentes judíos que se encontraban dispersos por la persecución romana, ¿verdad? Entonces les dice, ¿quién es sabio y entendido? Aquí estas dos palabras parecen sinónimos, pero tienen una pequeña diferencia. Sabio es el que posee sabiduría. Ah, fácil, ¿no? ¿Y entendido qué es? Entendido es el pilo, el inteligente, el que tiene un conocimiento especializado en un tema. El duro en ingeniería, el duro en matemáticas, el duro en ciencias, el duro en filosofía, el duro en la Biblia. Esos son los entendidos. Entonces Santiago puede que nos esté haciendo la siguiente reflexión a nosotros. Nos está diciendo, iglesia de Cota, quiero que levanten las manos los sabios. Espero que muchos hayan levantado las manos. Y quiero que levanten ahora los entendidos, los pilos en la palabra de Dios. No sé cuántos estarán levantando sus manos en esta mañana. Pero esa es la pregunta que Santiago quería hacer para que pensemos y reflexionáramos de dónde proviene nuestra sabiduría. En la época que escribió esta carta Santiago, muchos filósofos habían en Asia Menor y en Roma. El apodo para los filósofos en esa época eran sabios. De hecho, en Roma y en algunas ciudades habían escuelas de sabiduría. Escuela Lucio Carnuto. Ese era un griego filósofo de la época de Nerón, de la época de Santiago. ¿Te imaginas? Y decir en la entrada, inscríbete y cada vez serás más sabio. Las enseñanzas de estos sabios estaban tan cerca de los creyentes del primer siglo que los estaban contaminando con todas esas ideas, porque sus enseñanzas siempre estaban basadas en el razonamiento, en la mente humana. Lo que tal vez podemos llamar hoy en día actitud positiva. Tú puedes, todo está en la mente. Eres un ganador. Lleva a todo lugar tu propia luz. Cambia tus pensamientos y cambiarás al mundo. En ese contexto cultural es que Santiago le está escribiendo aquí a los creyentes y les está preguntando, ¿quién de ustedes es el sabio y el entendido? En la enseñanza anterior aprendimos cuán difícil es dominar la lengua. ¿Cómo nos fue esta semana con eso? ¿Ah? Especialmente, esto fue para nosotros los cristianos, y cómo un órgano tan pequeño era capaz de causar grandes estragos, como la bomba Little Boy en la vida de los creyentes. Muchos decían que eran maestros en la iglesia, pero no controlaban la lengua. Y aquí en el versículo 13 nos advierte fuertemente, ¿eres un sabio y piloso como maestro en los caminos de Dios? ¿Cuántos levantaron la mano? Dice aquí Santiago, pues demuéstralo, muéstrelo. De hecho, esta palabra es una orden, un imperativo. ¡Muéstrelo! ¿Cómo? Versículo 13. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Te lo voy a decir en otro lenguaje para que lo entendamos menor. Aquí en un lenguaje actual, en un lenguaje chipchombiano. Dice así, demuéstrelo viviendo una vida honesta y haciendo buenas obras, buenas acciones con humildad que proviene de la sabiduría. Dijimos que el sabio es el que posee sabiduría, ¿o no? Y acá es importante que todos nosotros tengamos el concepto claro de qué es una sabiduría, cuál es el significado bíblico de la sabiduría, porque tú puedes tener un concepto diferente al que yo tengo, pero como iglesia todos tenemos que ir por un mismo sentir, por una misma dirección, en una misma sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿Cómo el mundo lo definiría de la siguiente manera? Usar correctamente la inteligencia, poseer grandes conocimientos, dirían otros.
Pero la verdad sobre la sabiduría la define la misma Biblia. Proverbios 8, 12, 14 dice lo siguiente. Proverbios 12, 8, Proverbios capítulo 8, versículos del 12 al 14. Dice, yo, la sabiduría, habito con la prudencia, y ella ha dado conocimiento y discreción. El temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Mío es el consejo, dice la sabiduría divina, y la prudencia. Yo soy la inteligencia. ¿Quién? ¿Cuál? La sabiduría de Dios. Y el poder es mío. ¿Ah? Podríamos decir entonces que la sabiduría es la capacidad de mirar con claridad cada situación de nuestra vida y así poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y lo verdadero. Pero ahí no termina el significado de la sabiduría. También es necesario aborrecer y abandonar lo que es malo y falso, para seguir lo que es bueno y verdadero. Todo esto que acabo de decir en el temor reverencial del Señor. Más fácil te la voy a poner. Si estás tomando nota, escribe lo siguiente. En resumen y en conclusión, la sabiduría es poder ver las cosas desde la perspectiva de Dios y aplicar adecuadamente la Biblia a la vida diaria. Todo eso en el temor de Dios. Más fácil, sencillo. Poder ver las cosas como Dios las ve, desde la perspectiva de Dios y aplicarla adecuadamente, la Biblia, en nuestra vida diaria. Cuando oramos por sabiduría en el grupo de los miércoles, lo que estamos diciendo es que esa persona o uno puede ver su problema o la decisión que va a tomar con claridad. ¿Cómo? Desde la perspectiva de Dios, y así podemos actuar y tomar nuestras decisiones de acuerdo a la Biblia. Un cristiano debe demostrar que anda entonces en esa sabiduría. ¿Cómo? Como leímos, viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. El creyente busca sacar 10 en disciplina todos los días. Busca hacer buenas obras como resultado de recibir la sabiduría divina en humildad. La humildad de un cristiano sabio proviene de la sabiduría de Dios. Aquí humildad es la misma palabra de mansedumbre, como leímos en la Biblia de las Américas. Por eso dice que en sabia mansedumbre, una persona mansa es la que tiene un carácter tierno y amable. Se usaba esta palabra para referirse a un caballo salvaje que ya se ha adiestrado y el dueño ya lo puede usar para su trabajo. Yo creo que todos hemos sido como caballos salvajes, rebeldes. No queríamos que nadie nos controlara. Siempre queríamos tener la razón de todo. No nos queríamos someter a nadie, a un dueño, y mucho menos cuando estábamos sin Cristo. Pero ahora ese dueño nos ha tenido que amansar para volvernos tiernos y amigables, mansos. De caballos salvajes, tú y yo pasamos a ser mansos. ¿Cuándo? Cuando adquirimos la sabiduría de lo alto correctamente y constantemente. ¿Cómo ocurre con la fe? La sabiduría y la inteligencia que no se demuestra con mansedumbre
no serán aceptadas por Dios. Aunque Dios nos haya dado inteligencia, a unos más que a otros, también nos ha dado sabiduría. Pero tanto la sabiduría como la inteligencia deben ir acompañados de ternura y amabilidad. Mira esta analogía. Dios nos la enseñó hace 15 días en Santiago 2, 17, 18. Recuerden que estudiamos y aprendimos que la fe por sí sola no era suficiente, a menos que produjera buenas acciones. Si no es así, era una fe como muerta, una fe inútil, una fe falsa. Una fe sin obras, una fe muerta. Y aquí Santiago hace algo parecido. Es como si te dijera, si tú tienes sabiduría y yo tengo mansedumbre, muéstrame tu sabiduría sin tu mansedumbre, a ver si se puede. Y si no, pues entonces yo sí te mostraré mi sabiduría con mi mansedumbre. Entonces la sabiduría por sí sola no es suficiente para Dios, a menos que produzca amabilidad y ternura en nuestras vidas. ¿Qué tan amable, qué tan manso eres tú? Si no, es una sabiduría muerta, tan muerta como la fe muerta. El otro día orábamos para que Dios le diera sabiduría a un hermano porque tenía una entrevista con un abogado para un asunto con una demanda que tenía. Al otro día le pregunté, manito, ¿cómo te fue? Me dice, pues bien y mal. Y yo, ¿por qué? Pues al final de todo, el abogado va a hacer todo lo que yo quería. Y le respondí yo, ¿y mal por qué? Entonces, pues me dice, es que me pegué una garrotera con ese abogado, le dije hasta de qué se iba a morir. Ese tipo no tiene ni idea de nada, parecía un desgraciado, así me habló literalmente. Y yo quedé asombrado. Y me acordé de esto, porque él estaba actuando con una sabiduría de lo alto, pues aún logró lo que quería, pero no fue amable y no fue tierno. Un cristiano como nosotros sí o sí debe mostrar la sabiduría con una vida acorde a las Escrituras. En la Biblia, ¿qué encontramos? La mente de Dios, es la mente de Dios escrita. ¿Habrá otro lugar fuera de la Biblia donde hallemos sabiduría? No. En los libros cristianos, tal vez, pero cuando están basados en la Biblia. En el consejero de la iglesia, claro que sí, porque los consejos de él provienen directamente de lo que está escrito en la Biblia. Entonces Santiago quiere explicarles a sus oyentes que el comportamiento de un sabio y entendido, de un creyente, no debe ser como el del sabio del mundo, el que busca la sabiduría en otras cosas. Por eso él hace un paralelo entre la sabiduría falsa y la verdadera. Vamos a ver la sabiduría falsa. Vamos al versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. ¿Cuál es el origen de la sabiduría falsa? Terrenal, animal y diabólica. Los tres enemigos del creyente, del cristiano, ¿cuáles son? El mundo, la carne y el diablo. Y cada uno de estos corresponden con los que Santiago nos está diciendo. El mundo con lo terrenal, la carne con el animal y el diablo con lo diabólico y sus secuaces. ¿Dónde hallaríamos sabiduría falsa para un consejo que necesitamos tomar? ¿Dónde lo hallaríamos? ¿En mi mamá inconversa? ¿O en la Biblia? Parece obvio la respuesta. Ay, no, pues la sabiduría falsa la hallo en donde mi mamá, que no es creyente, que no cree en la Biblia. Pero realmente, ¿a dónde vamos primero? ¿A dónde vamos primero? La sabiduría terrenal siempre desplazará a Jesús del primer lugar. No hay lugar para Dios.
La sabiduría animal o de la carne se relaciona generalmente con el hombre caído, o sea, el hombre que no percibe las cosas de Dios, o sea, un hombre sin Espíritu Santo como los animales. Y la diabólica pues viene del diablo y sus secuaces. Cuando vos necesitas tomar una decisión o tienes una necesidad de algo, ¿a dónde vas primero? ¿Al hechicero? No. Espero que no, porque aunque mucho lo hace. Recuerda que Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Para qué? Para atacar. Satanás promete su sabiduría a los que tienta. ¿Para qué? ¿Para qué? Para alejarnos de la palabra de Dios. Mira lo que le pasó a Eva, Génesis 3. Vamos a leer el Génesis 3, versículo 4. Dice: pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no vas a morir. Dios te dijo que ibas a morir, pero eso no es cierto. Versículo 5 dice: Dios sabe muy bien que cuando usted coma de ese árbol, señora Eva, se le van a abrir los ojos y llegará a ser igual que Dios. Vas a conocer la diferencia entre el bien y el mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable ¿para qué? Para adquirir sabiduría. Así que tomó su fruto y ¿qué hizo? Comió. ¡Qué animal! Estoy de acuerdo con Santiago cuando dice que esa es la sabiduría de un animal. Actuó como si no tuviera Espíritu Santo. Fue engañada y tomó la peor decisión de su vida. La carne le ganó. ¿Dónde dejó el mandamiento de Dios Eva? No le importó. Ella prefirió tomar la sabiduría del mundo, quiso satisfacer sus deseos y no le hizo caso al Señor. La sabiduría falsa, terrenal, animal o carnal y la diabólica tiene diferentes características que nos enseña Santiago. Él dice que hay cualidades de esa falsa sabiduría. Hay celos amargos, arrogancia y engaño. De ahí proviene la sabiduría falsa. Ahí hay. Donde hay celos amargos, hay sabiduría falsa. Dice el versículo 14, pero si tenéis celos amargos, más adelante, no proviene de lo alto. Algunas traducciones, la palabra celos la traduce como envidia. La sabiduría falsa muestra celos, envidia. ¿Qué reacción tomas tú cuando un hombre mira con deseo a tu mujer? ¿Este tipo qué le pasa? A ver, acércate pues. ¿O no? Espero que con este ejemplo haya explicado un poco la definición de celos. En este caso, el hombre estaba celoso por lo que él tiene. Pero a veces tenemos celos por lo que no tenemos. Como envidia. El tener celo no en sí no es el pecado. Todos hemos sentido celos. Y sentiremos celos. Es natural, por ejemplo, sentir celos por la palabra de Dios. Cuando otras personas se burlan de ella o le hacen caso a mí, eso a veces da rabia. Celos por la palabra. Pero el problema que Santiago nos está diciendo es cómo reaccionamos a esos celos. Por eso Santiago añade un adjetivo súper importante: amargos. Celos amargos. Eso es cuando ya se le salió a uno el churrasco y actúa uno como un animal. Diabólicamente está diciendo. Amargo tiene el sentido de un sentimiento agudo, puntiagudo, cortante. Como esa envidia o celo por algo que ya carga y uno quiere destruir a las otras personas o algo. Pues es un celo que causa daño a los demás. Por eso es sumamente destructivo.
Proverbios 14:30 dice, la paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como un cáncer para los huesos, un cáncer en los huesos, destructivo. Muchas veces los celos o la envidia van camuflados de espiritualidad. Eso no es lo que estaba pasando a los oyentes de esta carta. Ellos profesaban ser espirituales y maestros, pero había envidias entre ellos. Y lo peor es que estaban dentro de la iglesia. Este tipo de envidia o celos, tarde que temprano iba a producir ¿qué? Peleas, contiendas, porque dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no hay sabiduría de lo alto. ¿Te imaginas eso en una iglesia? ¿Se destruye o se divide? Santiago quería parar ese problemita en la iglesia y les dice cómo, mira las cosas como Dios la ve y aplíquenla. Y aplíquenla. Muchos matrimonios hoy en día están destruidos por celos y por envidias. No están en un mismo sentir. Hay esposos que toman una decisión y la mujer no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque no están acorde a las escrituras. Donde hay celos, envidias, hay enojo. Y donde hay enojo, hay contienda. Y donde hay contienda, hay división. Una cosa lleva a la otra. Y ese es un pecado grandísimo, gravísimo, que destruye cualquier iglesia. Que Dios nos libre de eso. Donde hay arrogancia, hay sabiduría falsa. Versículo 14, no os jactéis, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. El arrogante, ¿quién es? El que carece de humildad, es lo contrario al manso. El arrogante se gloría en su conocimiento, en su razonamiento. Es el voluntarioso, el altivo. El arrogante va unido de la terquedad. O sea, un terco es arrogante. Un terco es arrogante. Porque es voluntarioso. Se les dice, mire, haga esto. Dios les dice, les sugiero esto. Cuidado con esto. Ponga atención a esto. Y se hacen los de los oídos sordos. Tercos como una mula. Arrogantes. Hemos oído mucho esa frase, tercos como una mula, ¿verdad? La Biblia lo dice, en Salmo 32:9, dice, no seáis como el caballo, como la mula, el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti, no se acercarán a ti. Qué difícil es tratar a veces con un terco, ¿no? La sabiduría es la de él, lo que él cree está por encima. Llega el momento en que las personas que lo rodean ya no quieren acercárseles. Ay, deje así, deje así. El arrogante, terco, nunca pierden generalmente. Pero una cosa es ser arrogante y otra cosa es ser firme. Jesús no fue arrogante en el templo cuando los mercaderes hacían de las suyas. Y aún volteando las mesas, él no pecó. Fue firme en su doctrina. Jesús no fue arrogante cuando les dijo a los fariseos, sepulcros abiertos. Él estaba defendiendo la verdad, la escritura con firmeza, pero nunca se jactó a sí mismo. Donde hay celos amargos, arrogancia, hay también hay engaño en toda sabiduría falsa. Dice versículo 14, mienten contra la verdad. Cualquier idea, plan, consejo que contradiga el evangelio nunca vendrá de Dios. Santiago está protegiendo a la iglesia de daños perjudiciales. El engañador está suelto y su plan es destruir los planes de Dios para tu vida. ¿Por medio de qué? Por medio del engaño. Esa es la sabiduría falsa. Él ofrece éxito. Él te mostrará la salida supuestamente a nuestros problemas, pero te está engañando. Todo lo que proviene de Él es mentira. Dios nos dio el conocimiento del bien y el mal. En la Biblia tenemos el qué hacer. Y no solo eso, tenemos el Espíritu Santo para entenderlo de manera divina. Pero el engañador quiere
que la palabra de Dios, tú y yo la veamos de otra manera, con sus artimañas y sus estrategias. Y no podemos caer en sus trampas. Tenemos a Cristo y Él está por encima de todas esas cosas. Sus promesas son nuestro sostén, nuestra guía. Amén. El mundo, la carne y Satanás nos quieren engañar. ¿A quién le vamos a creer? ¿A quién le vamos a creer cuando pedimos sabiduría? ¿A ellos o a Dios? Mira, si nos damos cuenta, Santiago nos ha explicado de manera implícita en este texto cómo adquirir sabiduría. Ya lo hemos dicho en el transcurso de esta enseñanza. Buscándola, pidiéndola. Santiago 1:5 también nos decía pedir con sabiduría. Pedir la sabiduría. ¿Sí? Entonces tenemos que buscarla. Hay un proverbio que dice que busquemos la sabiduría como buscamos el oro y la plata. Debemos también meditar en la palabra. Meditar en la palabra. Que si yo leo la palabra de Dios, ¿seré más sabio? Piensa cuando usted medita en la palabra. Dedica un tiempo diario a estudiarla. ¿No siente un refrigerio? ¿No siente como si Dios le estuviera hablando audiblemente? ¿No siente como que eso ya hace parte de su vida? Debemos meditar en la palabra para hallar sabiduría. Mira, aunque tú planifiques el día, el mes, la hora, tú no sabes qué va a pasar mañana. Necesitamos de la perspectiva de Dios para nuestros planes, para nuestras decisiones. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. Él sí sabe qué va a pasar. También adquirimos sabiduría obedeciendo. No basta con ser pilos y entendidos ni teólogos. Debemos seguir sus caminos cuando necesitamos la sabiduría divina. También adquirimos sabiduría cuando miramos cómo Dios obra en nosotros. Mira cómo obró con Salomón. Dios nos da el discernimiento por el Espíritu Santo para ver las consecuencias terribles que le pasan a otros por usar una sabiduría falsa, vivir con un conocimiento que no es el de Dios. Y adquirimos sabiduría andando con hombres sabios, santos. No por allá con otros que tienen una sabiduría terrible. Nos van a contaminar. Debemos buscar la sabiduría de lo alto. Ningún cristiano es perfecto. Pero acerquémonos a personas sabias, santas, que están intentando vivir en sabiduría de lo alto. ¿Quiénes son esos? Mira las 8 características de un sabio, entendido y cristiano. Acerquémonos a estas personas. Dice el versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Mira, el doble de bendiciones que nos da la sabiduría falsa. Acerquémonos a personas que se alejan del pecado, que buscan la paz, no el tropel, la disensión. Personas mansas, que sean misericordiosos con los demás, que se les note una pasión, una fe viva por Jesucristo, que no duden de la palabra de Dios. Cuando hay confusión en una decisión tuya, cuando no sabes qué hacer, seguramente todavía no has tenido la perspectiva de Dios y la claridad en las Escrituras para obrar. Únanse a personas no hipócritas. ¿Quieres ser sabio? Ni tú ni yo nacimos sabios. Pero cuando nacimos en Cristo Jesús, Dios nos abrió las puertas de la sabiduría.
La primera y más importante decisión que tomamos de sabiduría, ¿cuál fue? Aceptar a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. El día que nos arrepentimos de nuestros pecados, que entendimos el Evangelio, que hallamos la sabiduría de Dios. ¿Qué razones tenemos hoy en día para abandonarla, como hizo Salomón? Para contaminarnos con el mundo, con la sabiduría animal, con las cosas del diablo. ¿Qué quieres disfrutar tú? ¿La sabiduría de lo alto o la del mundo, la falsa? Es el tiempo que tomes una decisión. Es un privilegio tener la sabiduría de Dios en nuestras manos, en nuestras mentes y en nuestro corazón. Si tú no has aceptado al Señor Jesucristo, no vas a tener la sabiduría de lo alto. Seguirás contaminándote con las cosas y las ideas de personas que quieren apartarte y eliminar el nombre de Dios para tu vida. Pero tienes el momento, y dije ahorita, que no sabemos qué va a pasar mañana, pero ahora es el momento que te inclines al Señor, te doblegues ante Él, quebrantes tu corazón, entrega la vida al Señor, que sea Jesús el que gobierne tu vida, que sea la Biblia tu camino, que sea la Biblia la verdad, que sea la Biblia tu poder, y no te imaginas en qué será transformada tu vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por tanto amor y misericordia con nosotros, Señor. Ayúdanos a ser sabios santos. Ayúdanos, Señor, a buscar todos los días, desde cada mañana, la sabiduría tuya. No permitas que seamos envidiosos, engañadores, ni con celos amargos en nuestra congregación. Queremos una congregación fuerte y que la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén.